A vindeira fin de semana dará comezo a 31ª edición do torneo Santa Rita. O evento o organiza o Club de Tenis do Rial coa colaboración do Mercantil de Pontevedra e DM Sport. Esta edición conta con dúas novidades importantes en canto á data e ás categorías. Este año la Federación lo decidió así, que el Campeonato Gallego coincidiera con la primera prueba y con la segunda prueba. Entonces, por ese motivo, el Santa Rita pasó a ser la tercera prueba y se retrasó un mes. El otro es el tema de las categorías. Toda la vida el Santa Rita fue categorías alevín, infantil y cadete, y este año la Federación incorporó de forma obligatoria, de forma fija, la categoría junior, es decir, 17 y 18 años, y de forma optativa, de forma opcional para los organizadores, la categoría benjamín. Co aumento das probas e o crecemento do torneo, o número de participantes ascende de 214 a 287. O aumento de tenistas fai necesario que o Club do Rial colabore co Mercantil del Pontevedra para dividir as sedes e dar cabida a todas as categorías. Y entonces aquí tenemos que jugar en el Club de Tenis El Rial y en el Mercantil de Pontevedra. Vale, intentamos siempre buscar clubs que estén cercanos para que los niños que puedan jugar, incluso si juegan algunas dos categorías, que puedan jugar en una y en otra. Para que os partidos sexan disputados, cada categoría estará formada por varias divisións. Entonces nuestra idea es intentar igualar niveles, vale, que no venga a lo mejor un jugador a lo mejor de Lugo que tiene poquito nivel y otro de Vigo que tiene un nivel más alto, que al final se enfrenten en primera ronda, que sea un 6-0, 6-0, vale, y que al final es un partido que no le sirve ni para uno ni para otro. Entonces, lo que intentamos es eso, dividir en categorías, en divisiones, y que establecer como niveles de juego. La verdad que, llevamos ya varios años así, está funcionando muy bien, y de hecho creemos que el tema del aumento de las inscripciones se puede ver un poquito a esto. O Club de Tenis O Rial estará representado por 30 tenistas. Todos os participantes recibirán un agasallo e os campións de cada categoría, ademais, un trofeo. A entrada é gratuita para todos os públicos.